Buenas noches a todos y pues como siempre pues muy agradecido por la presencia y por atender a esta invitación que tenemos todos los viernes en las cuales buscamos como trabajar con temas que nos ayuden a ser mejores seres humanos, sobre todo ir construyendo un campo de armonía, de respeto, de amor incondicional por, por todo lo que nos rodea, por los seres, por el planeta, como hemos hablado en otras ocasiones. Y siempre escogemos temas que ayuden en todo ese proceso. Son temas que, como estamos incursionando en un mundo que poco hemos trabajado, que es el mundo interior, en general son temas que o son muy desconocidos o poco los hemos desarrollado. Entonces, para el día de hoy, y relacionado con ese tema que hemos llamado bucear en el interior quinta parte, o sea, enfrentar el miedo a la muerte, vamos a trabajar para precisamente más a niveles interior espiritual, mirar a ver qué podemos hacer para enfrentar ese miedo a la muerte. Prácticamente teniendo en cuenta que como parte de nuestra cultura se nos ha inculcado en muchos ambientes ese miedo al momento de la muerte. Y como parte de esa expresión, siempre también uno ha tenido como una figura muy impactante. Y es que la ve como una calavera, o sea, la pinta como una calavera vestida de negro, que tiene una guadaña en sus manos. Y por supuesto eso lo hace más tenebroso o más tenebrosa esa muerte y genera aún más miedo en nosotros, o sea, en la mayoría de los seres. Sin embargo, si consideramos que esta muerte es una realidad que tarde que temprano va a llegar a nuestros dominios y que cada uno de los seres venimos, como hemos hablado en otras ocasiones, desde el punto de vista espiritual venimos de Dios y debemos volver a Dios, o sea, hemos hablado de lo esencial que hay dentro de nosotros. Y por supuesto, en ese proceso de ir y volver en cada una de las encarnaciones, debemos hacer un trabajo de cambio permanente. O sea, es como si cambiáramos de vestido. Hoy tenemos un cuerpo, en otro momento vamos a tener otro cuerpo, tenemos otras condiciones. Bajo esa mirada yo diría que la muerte toma otra dimensión como más vasta a los ojos del ser que la investiga. Y por supuesto, cuando la enfocamos por ese lado, comienza como a surgir dentro de nosotros un interés para aprender un poco de ese momento. Y cuando lo hacemos, pues de alguna manera estamos enfrentando el miedo a que nos embarga permanentemente ante la muerte. O sea, no es otra cosa que irse preparando para cuando llegue ese momento y posiblemente vivirlo de otra manera, o sea, no una manera terrorífica, sino vivirlo de una manera quizá como hermosa, como trascendental. Recordaba que Aristóteles decía que lo más temible es la muerte porque es el fin. O sea, lo más temible es la muerte porque es el fin. Y por supuesto, bajo esa frase uno podría decir para muchos seres humanos sentir ese miedo a ese momento porque todo acaba, se puede mirar como un miedo, digamos, razonable. ¿Por qué lo miro yo como algo razonable? Porque la muerte, siendo un hecho que es universal y evidente,
nos va a enfrentar a algo desconocido. Entonces, ante lo desconocido siempre van a aparecer los temores. Quiérase que no. Y como no sabemos en qué momento puede llegar, pues uno no sabe. Pues ante ese misterio de lo desconocido uno no sabe si va a tocar ahorita, dentro de una hora, dentro de 10 años, dentro de 20 años, no se sabe. Entonces eso puede llegar en cualquier momento. Entonces vive el ser humano en eso, en esa terrible espera, todos los días angustiado porque de pronto le puede llegar la muerte. Entonces, ante esta realidad, lo que sí pensaríamos es que desconocemos lo que pasará luego de que la muerte nos visite. Hemos hablado en otras ocasiones, en otros temas, como más de un fondo universal de lo que pasa con el ser cuando se enfrenta al momento de morir, que va a los planos astrales, a los planos mentales, etcétera, etcétera. O sea, todos esos procesos que hablamos, en esos misterios de lo desconocido, que hicimos 9 conferencias alrededor de eso. Lo único que pudiéramos decir que uno conoce es el campo de lo conocido. O sea, es muy factible que la misma ciencia médica le pueda decir a uno en un momento dado de qué se puede morir. Por ejemplo, si tiene un cáncer, o tiene una enfermedad bien complicada que puede ser terminal, usted se va a morir de esto. O si alguien muy conocido de uno se muere, pues la ciencia le puede decir es que se murió de un infarto, le dio un derrame, no pudo respirar en algún momento, se quedó sin respiración, etcétera. Pero lo que la ciencia hoy no puede hacer es explicar hacia dónde vamos. Pero esto, aunque ningún científico ha demostrado que poseamos en nuestro interior una entidad invisible que sobrevive al cuerpo físico. Porque una cosa es la muerte y otra cosa es lo que hablamos de la muerte del cuerpo. ¿Sí? Sin embargo, bajo esa mirada científica que niega muchas veces la posibilidad de que haya más allá de esto, no estoy hablando de todos los campos de la ciencia, eso no debe ser un motivo para no aceptar que la muerte de la experiencia cósmica se la considera como un momento, se la puede considerar como un momento cumbre o maravilloso. O sea, mirarlo como de otra manera. Además, en el campo científico, muchas de las cosas que están pasando hoy en día, pudiéramos decir que no tienen explicación. Pero la misma experiencia de tantos seres que han atravesado esas etapas de la muerte, etcétera, y que nos han escrito a través de la historia, las tradiciones esotéricas, de los órdenes espirituales, pues nos muestran cómo la vida, cómo la muerte tiene otro significado. Aunque eso es bastante, digamos, difundido en esos medios espirituales, para algunos seres eso no tiene sentido. Entonces la pasan de largo y prefieren vivir de cualquier manera, sin tratar o de atreverse a investigar el verdadero significado que tiene ese momento, que igual lo van a atravesar tarde que temprano. Entonces nos negamos rotundamente a querer enfrentarlo, ni siquiera pues a hablar muchas veces de ese miedo a morir, o del momento de la muerte más bien, o de nuestra propia muerte. Hay ya temores muy fuertes que se conocen como la tanatofobia, que es un miedo pues permanente a la muerte, donde pues la palabra thanatos quiere decir muerte y phobos quiere decir miedo. Entonces una fobia, miedo a la muerte permanente. Sin embargo, yo diría que la mayoría de los seres humanos le tenemos un miedo razonable, otros ya son miedos muy fuertes. Lo que, la pregunta que uno pudiera hacerse, bueno, ¿qué genera ese miedo a la muerte? ¿Y por qué no me atrevo a enfrentarlo o a trabajarlo?
Entonces uno podría pensar que muchas de las situaciones que no queremos enfrentar, que no solamente son el miedo al momento final, que es la muerte física, tienen que ver, todos esos miedos que uno tiene en muchas situaciones de la vida tienen que ver con precisamente ese miedo final a la muerte. Y ahí es donde toda esa cuota de miedo que se está incrustando en cada experiencia, en cada momento, es la que engloba los obstáculos que precisamente nos hacen sentir muy vulnerables o a merced de fuerzas que nos dominan, sobre las cuales muchas veces tenemos muy poca influencia. En otras palabras, es como si ese miedo nos hace sentir que es mejor que cerremos los ojos, que ignoremos a esa que consideramos la terrible enemiga, a pesar de que podamos seguir en una gran ignorancia respecto de nosotros mismos y de nuestro destino. Es curioso, ¿no? Porque el ser humano no enfrenta esa realidad, o sea, investiga un poquito en eso. Se prefiere ocultar, ¿no? Bien. Entonces, por eso aparecen situaciones como uno se encuentra con personas que le dicen, le toca a uno el miedo, perdón, la muerte, y dice, no me hables de eso. Evaden esa posibilidad de tocar ese tema y evidentemente por eso también los lleva a tener un terror a pensar en su propia muerte. Eso no está dentro del ámbito de lo que puedan esperar. Más bien me esperan o piensan que los que se van a morir son los otros, pero que me toca a mí la muerte, no. Eso no. Y entonces comenzamos a mirar estrategias en vez de investigar, a ver qué puedo hacer para tratar de evadirla, cómo puedo evitar el paso del tiempo. Y entonces muchas veces lo que se hace es trato de conservar la belleza, de que no me pasen los años, las arrugas, a ver cómo me las quito. Y claro, pues la vida es la vida, o sea, el devenir es el devenir. Y uno puede tener mucha belleza y mucha tez fina y hermosa, pero tarde que temprano se le va a arrugar y va a cambiar. O sea, eso se nos convierte en un martirio. Porque por más que me estire, el tiempo va a pasar. Bueno, sin embargo, como parte de ese misterio que, como hemos dicho, no sabemos cuándo llegará, volvemos a plantear que es una realidad que puede ser en la niñez, en la adolescencia, cuando seamos adultos. Algunos nos pueden llegar muchos años, que sabemos. Y entonces, en todas esas etapas de la vida siempre van a estar encerrados los miedos, que son miedo a la muerte, entre otras cosas. Y es que perdamos de alguna manera, por ejemplo, la importancia profesional. Hoy en día podemos ser unos buenos profesionales, tenemos unos buenos ingresos, tenemos una buena fama en el medio, pero eso también en el tiempo nos lo va a quitar. O sea, la realidad del tiempo y que se nos acerca el momento de morir nos va a quitar. Y puede ser que seamos muy buenos profesionales hoy en día y hoy en mañana también. Ya no tenemos absolutamente nada porque nos fuimos del planeta. Entonces, todos son miedos que en el fondo son miedos a la muerte. Miedo a la pérdida de autoridad, miedo a la posición social, que en el fondo son como lo que podríamos llamar pequeñas muertes a nivel personal. Todas son pequeñas muertes a nivel personal. Como vamos a ver más adelantico, pues en realidad es enfrentar el miedo a la muerte de uno de los
de las variables que tiene que son muy importantes es aprender a morir a cada momento. Pero es morir a qué, a todo eso, a no aferrarse a las cosas. Porque si tengo la autoridad hoy en día, debo saber manejar la autoridad con un patrón de conducta que de alguna manera construyan el ser humano, no destruyan el ser humano. Si tengo el poder, si tengo dinero, toda esa serie de variables no es que sean malas de por sí, como hemos hablado, sino simplemente que si no las sé manejar, entonces me convierten en un miedo, porque tengo miedo a perderlas, porque eso me da estatus personal. Entonces eso es una parte compleja de la vida. Hay otros casos que muchas veces generan situaciones de miedo a la muerte, por ejemplo, experiencias traumáticas, experiencias que de pronto hemos tenido nosotros en algún momento o nos han generado desde afuera y que nos hacen sentir ese temor a enfrentar la vida, a enfrentar cualquier circunstancia. Y entonces lo que trato es de evadir la posibilidad de asistir, por ejemplo, a un funeral. Recordaba a un compañero, precisamente un compañero de trabajo, me llamó mucho la atención porque él siempre hablaba que le tenía un miedo terrible a morir y un día se le murió la mamá. Entonces todos como compañeros fuimos al funeral. Pero fue muy curioso porque él fue al cementerio, pero no pasó de la puerta. O sea, no se atrevió a pasar de la puerta. Entonces, ¿qué trauma tenía este ser respecto a esa situación de morir? Complicada. Recordaba una historia que escuchaba también en estos días, que una madre tuvo un bebé y ese bebé, pues, para ella era un tesoro. Pero al mismo tiempo fue generando como un miedo a que el niño se muriera. Y le decía de muy pequeño, mijo, no, tú no debes salir si no es con tu madre, tú no debes salir solo nunca de la casa, te puede atropellar un vehículo y yo, ¿qué haría si tú te murieras? Entonces con esa historia el niño fue creciendo. Aún para ir a la escuela y todas estas cosas, siempre lo acompañaba hasta la puerta y le decía, aquí estás seguro, estás con tus compañeros. Pero siempre era, si no estaba con la mamá o no estaba en la casa. Y por supuesto, pues este niño empezó a tener problemas muy serios de enfrentar las situaciones de la vida, que en el fondo eran ese miedo que se le había sembrado a la mamá. Muy sutilmente hacia la muerte, porque le decía, es que si tú te mueres, yo no sé qué hacer. Entonces este niño, en el colegio le recomendaron a la mamá que lo pusiera a un especialista, pues, porque ya estaba muy crítica la situación. Ella fue donde el especialista le dijo, mire, lo que usted está viviendo es una situación muy compleja, muy difícil, y por lo que usted me ha contado, pues lo único que tiene que hacer es usted es tratar de trabajarlo de otra manera y remediarlo. Pues la mamá se fue para la casa a pensar qué hacía, y se le ocurrió que ella tenía una medallita de la Virgen aquí colgada en el cuello, y le dijo, mijo, te voy a dar esta medallita, porque para mí esta medalla siempre ha sido mi protección. Entonces yo te la voy a poner para que puedas salir y con esa medalla puesta no te va a pasar absolutamente nada. Pasaron los días y en muy poco tiempo la madre murió. Ese muchacho se quedó solo. Resulta que ese muchacho nunca más volvió a salir de la casa. ¿Saben por qué? Porque le daba temor perder la medallita. Fíjense todo lo que hay ahí. Entonces, eso es una situación de trauma muy, muy severo. Y entonces, a veces nosotros mismos podemos ocasionar en otros seres ese temor. Bueno, ante la muerte,
muchas veces también podemos pensar que el plan de evolución es injusto. Por ejemplo, recuerdo una madre que el hijo se le graduó de la universidad médico, llevaba prácticamente, no, ni siquiera, creo que se graduó y ese mismo día salió con los compañeros a festejar, se subieron a una camioneta y tuvieron un accidente y el muchacho murió ahí en ese accidente. Entonces para ello, la madre, que era muy católica, muy de frecuentar a la iglesia, renegó de Dios para toda la vida. Hasta hoy en día, que yo sé, ya nunca más ha querido volver a visitar, ni a creer en Dios, y así, porque Dios es muy injusto, como me quitó a mi hijo recién graduado. Entonces son cosas que no las, no las podemos entender desde una óptica muy humana, pero que tienen su sentido y significado en otras dimensiones. ¿Por qué mueren seres de poca edad sin haber vivido? ¿Por qué en un momento dado se coartan esas conquistas? Por ejemplo, este muchacho que empezó a ser médico. ¿Por qué se generan amarguras en determinados momentos de la vida? Entonces eso es lo que hace que muchas reacciones ante lo que yo considero ilógico sean unas reacciones contra la existencia, contra Dios, contra todo lo existente. Y eso en el fondo, aunque uno crea que no, también va generando un miedo porque no sabemos qué pasó ahí. Bueno, son todas estas situaciones que tenemos que enfrentar, que tenemos que trabajar, que ojalá podamos atrevernos a hacerlo, en vez de gastar energías, porque las energías que poseemos son supremamente valiosas, tratando de muchas veces de conservar la salud a diestra y siniestra, la juventud, pensando que bajo esa medida vamos a escapar algún día de la posibilidad de morir sin poderla conocer ni enfrentarla. Entonces, una gran herramienta que yo diría que para mí es fundamental para trabajar y enfrentar ese miedo a la muerte es el trabajo espiritual. ¿Por qué considero que es el trabajo espiritual? Porque dentro de las consideraciones espirituales se habla de que en ese proceso de vida, o sea, muerte, nacimiento, se presenta la oportunidad para cada ser humano de poder hacer un cambio, un cambio fundamental en su vida, y es como un avance en el regreso hacia lo esencial, hacia lo divino. Y entonces, ¿qué hace lo espiritual? Ante todo eso, lo que nos va dando es herramientas de trabajo interior para que nosotros vamos aprovechando cada momento y cada instante de otra manera. Y eso es ir enfrentando los procesos de la vida que van cambiando, que van evolucionando y que nos van dejando atrás las cosas. O sea, vamos muriendo a cada momento. Pero como eso no lo conocemos, como a veces pensamos que no hay otra alternativa, entonces vivimos muchas veces de cualquier manera, desperdiciando la oportunidad que nos da lo espiritual de crecer hasta que llega la muerte. O sea, pasamos la vida muchas veces y no aprovechamos la oportunidad que nos da cada encarnación para ir en ese proceso de crecimiento como almas que nos vamos a acercar nuevamente a lo esencial. Sin embargo, si nos atrevemos a hacer ese trabajo interior, hay algo que es bien seguro, es que poco a poco nos iremos acostumbrando o vamos a ir aprendiendo a enfrentar la vida sin temores. Y aunque a uno no le parezca,
Cuando aprendemos a morir a cada momento, como decíamos hace un ratico, a tantas experiencias que no tienen sentido, que ya no nos sirven, estamos mirando de frente a la muerte que algún día nos va a llegar. Y entonces poco a poco vamos evolucionando en ese proceso de ir perdiéndole el temor, que ese es como el aspecto más doloroso del momento de la muerte. Entonces, fíjense que sutilmente, o de una manera precisa, yo diría más bien, en cada momento vamos a ir trabajando con el temor a morir. Y claro, vamos entendiendo otras cosas, o sea, vamos ampliando nuestra conciencia, vamos teniendo una mirada diferente ante el mundo y vamos adquiriendo la capacidad de admirar la belleza de la creación, etcétera. Y eso también es acercarse a otra mirada, donde uno aprende a aceptar la vida como viene y aceptar que cada momento pasa. Y que en algún momento nos va a llegar ese momento en que tengamos, o ese instante en que tengamos que abandonar este plano. Entonces es como ir aceptando, en realidad, algo que ya sabemos, pero que en el fondo no lo queremos aceptar, es la mortalidad. Entonces, poco a poco, al ir trabajando interiormente, vamos a ir aceptando nuestra mortalidad, nos vamos haciendo fuertes interiormente, nos vamos familiarizando con estrategias de aprender a renunciar a cada momento, dejarlo atrás, unirnos con la ley universal de la renuncia. Y nos vamos dando cuenta de que algo que antes consideraba que era algo temible no es tan temible. Por ejemplo, perder la fama no es tan temible. Que hay muchas cosas que aparentemente son misteriosas para mí, pero que de pronto no, ya no son tan misteriosas. Vamos cambiando la imagen de muchos aspectos de la vida que nos parecen como una locura. Entonces, eso es aprender a vivir. La vida espiritual nos va a enseñar a vivir, nos va a enseñar a aceptar cada momento. Si es que nos toca envejecer, nos va a enseñar a envejecer bien. Y a la final nos va a enseñar a morir bien. Esa es la parte clave. O sea, gracias a ese trabajo espiritual, vamos tomando conciencia de la importancia de aprovechar cada momento. Cada momento, ¿para qué? Para construir un mundo nuevo, un mundo mejor, un planeta que sea diferente, que no vaya hacia la destrucción. Nos enseña también o tomamos conciencia de cómo tenemos que medir nuestras acciones, cómo tenemos que medir nuestras decisiones. Porque cada momento de la vida, tal como yo lo afrente y cómo responda a él, va a ser significativo para los demás seres. Y si yo no lo manejo bien, si yo lo enfoco de otra manera, yo no sé de qué manera me va a impactar y cuánto tiempo también. Entonces, es parte de una sabiduría que se va también ampliando. Entonces, cuando empezamos a aceptar la muerte y enfrentarla sin temor en cada momento, comenzamos a vivir realmente con más plenitud, con más profundidad, con más intensidad. Por ejemplo, hay un caso de los monjes trapenses, que ellos tienen una táctica que todos los días sacan una palada de tierra para preparar su propia tumba. Es un ejercicio que cualquiera diría, pues estos están locos, pero no, en realidad para mí es una enseñanza muy grande sobre la muerte, porque es como compararlo, hacer una analogía de lo que uno también tendría que hacer, es ir sacando todos los días una palada de la tierra, o sea, aquellas cosas que no nos sirven, por decir algo, para dejar libre en nosotros el concepto de la muerte tal cual es. O sea, ¿cómo es la muerte? Es un sueño que se hace paz, que es un sueño de tranquilidad, que es un momento grandioso, que no es la imagen aquella de la guadaña, sino que es la eterna compañera que tenemos a nuestro lado, que es hermosa, que es linda.
O sea, la vamos conociendo y la vamos aceptando. Cuando llegue el momento, pues claro, ¿a quién no recibe a una hermosa amiga que tiene a su lado toda la vida y ya la ha aprendido a reconocer? Pues se va a entregar a sus brazos con mucha tranquilidad. Bueno, miremos ahora un poco sobre algunos aspectos de ir aprendiendo a enfrentar a esa muerte y que de acuerdo a muchas tradiciones de tipo espiritual, y no solamente a eso, sino a la experiencia de muchos seres que nos han antecedido, son de gran ayuda. O sea, son experiencias reales que corroboran lo que de pronto la ciencia no puede hacer. Una de esas situaciones que muchas veces se le han planteado a algunas personas y lo miran a uno como extraño, pero que es muy recomendada por todas las disciplinas de trabajo interior, es meditar sobre la muerte. Hagamos una meditación sobre la muerte. ¿Y cómo sería esa forma de realizar la meditación sobre la muerte? Pues va a depender de cómo la interpreta cada uno de nosotros. Pero sí lo que debe hacer cada uno es realizarla de tal forma de que en ese ejercicio yo tome conciencia profunda de que la muerte realmente es el fin de la vida del cuerpo físico, no es otra cosa. Cuando medite con eso, voy a tomar conciencia de que lo que va a morir es mi cuerpo, no es otra cosa. Y que además yo tengo o participo de otros elementos entre los cuales está el alma, que está sujeta a continuar en ese proceso de evolución para que algún día, como decíamos ahora, algún día pueda unirse nuevamente a lo divino o a lo esencial. Claro, ahí está la otra parte involucrada, que es la parte del espíritu. Pero si lo voy meditando de esa manera, entonces me voy quitando como esas cosas que son como temores infundados a lo que no es. Entonces, en esa meditación, yo voy a pensar en mi propia muerte física, aunque me parezca muy difícil hacerlo, aunque sienta ese miedo, como así, uy, no, ¿qué tal que de verdad esto me pase y esta noche al otro día no amanezca? Pero lo que estoy buscando en ese momento es cambiar de una manera muy precisa, no solamente ese mirar a esa muerte, sino la manera de actuar, la forma de trabajar, los objetivos, las prioridades de la vida. O sea, silenciosamente ese ejercicio me va a enfrentar a esas cosas lindas que son, como decíamos ahorita, a saber enfrentar los procesos de la vida, cada momento, cada instante. Entonces, cuando vamos tratando esas situaciones permanentes que nos conciernen en cada día y le vamos cambiando el rumbo, estamos enfrentando pequeñas muertes. ¿Sí? Puede ser que yo esté encerrado en algo y no quiero cambiar y no quiero cambiar y esto es así, 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 así. Y estoy atrapado en esa meditación, pero en algún momento tomo conciencia a través de esa meditación de que eso lo tengo que cambiar. Entonces, cuando reconozco esa realidad, comienzo a hacerle giros. Entonces le voy cambiando el rumbo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Enfrentar una pequeña muerte a esa situación. Porque tarde que temprano, igual que la muerte física nos lo va a quitar, pues también eso se me va a perder. Es un comenzar a reconocer esa realidad de la vida, que va unida, como decíamos ahora rato, a los miedos, a todos los miedos y ante el desconocimiento de lo que pasa cuando nos tenemos que ir. Entonces, el ejercicio de meditación es muy importante, dado que el miedo a morir, ¿sí? Porque lo miramos de otra manera, nos impide vivir con plenitud y por supuesto nos lleva a temer perder lo que atesoramos. ¿Verdad? Uno tiene tantas cosas que atesora que
que viven en una jaula. Por ejemplo, pueden ser bienes materiales, aún los espirituales, muchas veces. Eso también tenemos que aprender a soltarlos. O si yo tengo tesoros como por ejemplo seres queridos que estoy aferrado y apegado a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pasan cientos de cosas. Recordaba que ya en el campo de nuestro trabajo interior hay una enseñanza en CAF que habla precisamente de que el ejercicio de meditar sobre la muerte tiene dos aspectos. Ese ejercicio de meditar sobre la muerte tiene dos aspectos. El uno es el meditar sobre la muerte como un ejercicio de tipo intelectual. Y el otro sería como los aspectos prácticos que vamos adquiriendo, vamos trabajando a medida que vamos haciendo ese tipo de meditación. Entonces, está la parte intelectual y está la parte operativa, o sea, la parte práctica. Como parte de ese ejercicio intelectual, entonces yo me imagino, a través de la mente, razono, pienso, miro, que cada instante de la vida es como si fuera lo que decíamos ahora al rato, un continuo de muerte y nacimiento. Y que cuando yo soy capaz de dejar algo atrás, en esos instantes, estamos haciendo un proceso de nacer y morir continuamente. Esa es la parte intelectual. En esa parte también intelectual pensamos permanentemente, o sea, vamos a hacer un ejercicio también pensar permanentemente que hoy le damos gracias a lo divino por poder aprender de las experiencias y experimentar algo nuevo. Y le doy también gracias a lo divino desde lo intelectual, puede ser a través de oraciones y otras cosas, porque me está ayudando a acrecentar la cuota de amor en mi interior y que yo se la puedo entregar a la humanidad. Y entonces desde lo intelectual también pienso que gracias a todo eso, porque por lo menos en este instante tengo esa capacidad de hacerlo, de poder transformar eso a través de mi mirada intelectual. Pero también en esa mirada intelectual pienso que el instante siguiente puedo estar experimentando la muerte física definitiva. Entonces es un ejercicio, digamos, desde lo intelectual es bien, bien preciso. Doy gracias porque puedo aprender, porque puedo experimentar, porque tengo algo nuevo, porque le puedo ayudar a la humanidad, porque acreciento el amor en este momento. Y al mismo tiempo te doy gracias porque no sé si al instante siguiente ya puedo tener esa posibilidad de hacerlo en este plano. Pero por lo menos voy a aprovechar este instante. Entonces, ahí viene la teoría del vivir el presente, hacerlo por la hora intelectual, pero vamos a ver la otra parte, que es la parte práctica. O sea, el otro aspecto de la meditación sobre la muerte. Los aspectos prácticos que nos pueden llevar a que esa meditación en nuestra vida diaria nos lleve a contemplar la muerte como una compañera de siempre y donde la vamos incluyendo como una posibilidad real en esos momentos, en nuestras decisiones, en nuestras elecciones, en nuestras experiencias. Son como trabajos muy operativos, pero son muy prácticos. Por eso me parece como a veces como salido de la lógica racional, pero no son así. Por ejemplo, voy a nombrar algunos que dice esta enseñanza. Supónganse que yo soy una persona muy dotada de conocimiento de algo que muchas personas no lo saben. Entonces, la tarea es
voy a enseñar todo lo que sé para que mañana, si yo no estoy, me pueda reemplazar alguien. Es una tarea interesante. ¿Cuántas personas? Yo recuerdo un profesor también, hablando del profesor, de otro profesor amigo que él era muy experto en estas, ¿cómo se llaman? Energías alternativas. Era muy experto, manejaba la energía, producir energía solar, energía a través del viento, energía, y era un experto y él tenía unos estudiantes a su lado, pero generalmente trataba al máximo de no enseñarles mucho. Y alguien le dijo alguna vez, ¿por qué no les enseña? Usted de hoy a mañana usted no está. Me dice, no, es que yo me he matado tanto tiempo que no tengo por qué ir a regalar lo que ya es mío. Termínense ahí. Es una mirada muy, muy fuerte. Pues él se fue. No sé los estudiantes al final cómo han hecho, pero eso también se puede recuperar. Otro ejercicio es, voy a tratar de mantener mis cosas en orden para que si alguien igual llega, pues no tenga ninguna dificultad en reemplazarme y pueda continuar con lo que se está haciendo. Cuando me acuesto, por ejemplo, en la noche, puedo pensar que quizás no pueda, mañana no me voy a levantar. Para eso también hay un ejercicio que a veces hacemos, muy sencillo, es que uno se acuesta boca arriba y mientras está boca arriba pone las manos en el corazón, la mano izquierda sobre el corazón y encima la mano derecha. Y uno con los ojos abiertos se imagina que los está cerrando, los cierra lentamente y cuando los cierra se murió. Y ya, ese es todo el ejercicio, es simple. No piensen absolutamente nada más. Otro ejercicio puede ser que cuando yo llegue a un lugar, pienso que es la última vez que lo estoy visitando. Bueno, mírese cuántos ejemplos pueden aparecer. Cuando estoy con un amigo muy querido, un familiar que tengo, mi esposa, etcétera, pienso que quizás mañana ya no la pueda volver a ver. Bueno, entonces, ejercicios de ese tipo, ustedes cada uno pueden procurar pues pensar en ejercicios como eso, ¿no? Por ejemplo, que uno diga, llego a mi casa y digo, uy, ¿quién está ahí sentado en mi escritorio? ¿Cómo así? Que está sentado ese otro señor y ¿qué tiene que ver? Entonces, cuando me mira me digo, es que estoy muerto. Y esa persona me reemplazó. Toda entretención o distracción del mundo, que me parece muy interesante, muy agradable, también me imagino que ya mañana no voy a poder disfrutar, porque ya no voy a estar. Bueno, entonces, en fin, hay cientos de ejercicios prácticos. Y me parece que esa parte es fundamental. Por eso hemos hecho mucho énfasis en estas charlas de que es muy importante teoría práctica. Pero podemos llenar de muchos conocimientos. Hoy aprendí algo que enfrentar a la muerte es muy interesante, que podemos hacer tal y tal cosa. Pero cuando me voy a hacer un ejercicio de estos, me lleno de terror y digo, no, ¿qué tal que de verdad me vaya a pasar? Y entonces me quedo quieto. Yo personalmente pienso de que la muerte llega cuando tiene que llegar. Entonces, el ejercicio no nos va a matar, los ejercicios no nos van a matar, pero sí los ejercicios nos van a ayudar a ir perdiendo ese miedo a morir a cada momento. Entonces, todos estos ejercicios, aunque uno no piense que no tienen sentido, lo que hacen es que nos recuerdan a nosotros mismos que lo que hoy pueda realizar, mañana puede ser
algo y ya no puedo. Entonces estamos enfrentando una realidad contundente. Alguna vez alguien asistió a una charla, cuando hacíamos las charlas presenciales, hace una querida amiga, muy asidua, y se fue muy bien. Las condiciones físicas extraordinarias, todo perfecto, no tenía ningún problema. Se acostó, al otro día le fueron a tocar la puerta porque ya eran como cerca de las 8 y no se levantaba. Entonces, ¿qué pasó? No respondía, no respondía. Pues, ¿qué es? Cuando ingresaron al cuarto, había muerto en la noche. ¿De qué? No, nunca supe, pero así es. Entonces, también alguien en alguna ocasión decía, bueno, ¿y qué sacamos con todo eso? Entonces, lo que podría uno pensar es que, hombre, estas son respuestas que nos ha dejado la tradición espiritual, la que han dado los seres, porque son ejercitaciones que nos llevan a tomar conciencia o más conciencia de nuestros actos, de las consecuencias de esos actos, de lo que puede estar en nuestras manos cambiar, de lo que está más allá de nuestras posibilidades. Es decir, nos hacen tener otra mirada ante la vida. Como decía la Odisea, aquella eh, oración sobre la serenidad, que dice que Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Entonces, todos estos ejercicios que podemos hacer alrededor de la muerte también nos enseñan que la vida es un devenir, ¿no? Que hoy la vida es así, pero ya mañana no es así, dentro de un segundo ya no es así, es diferente. Y que el devenir es algo con lo cual sabiamente nosotros nos tendríamos que tratar de unir, porque si no nos unimos a ese devenir, el devenir nos quita lo que no queremos dejar. Entonces, ¿cómo nos unimos al devenir en cada momento? Pues tratando siempre de ir en un proceso de ampliación de conciencia, de expansión de conciencia, ¿sí? De tratar de vivir ese momento, ese presente, que cuando estábamos ante el desayuno, por ejemplo, un momento presente, estoy ahí saboreando cada alimento y estoy dando gracias por esa dicha de contar con esa posibilidad. Mi mente no anda en otra parte. Y así, entonces nos vamos acostumbrando a tratar de conectarnos con ese presente permanente. Y entonces, yo pienso que si uno emprende esa tarea tan hermosa, es muy posible que un día miremos ese pasado y digamos, uy, en verdad que todo esto que estoy haciendo, de hecho, sí que me ha servido. Y también a lo mejor voy a reconocer cuánta ignorancia estaba experimentando por no aprender a agradecer esa condición de estar vivo. Y que gracias al amor, antes de partir, ya estoy bastante listo. También seguramente cuando pase el tiempo, digamos, o, o nos hagamos más conscientes de cómo ese miedo a los cambios, a la incertidumbre, a la muerte, siempre ha estado presente, había estado muy presente, ahorita igual sigue estando presente en nuestras miradas, sobre todo en miradas rígidas que pueda tener en algún momento,
ante las necesidades reales, no solamente nuestras, sino la de los demás, del planeta, de todo lo que nos rodea. Entonces son miradas muy especiales, porque esa es una revisión concreta, real. ¿Por qué? ¿Y por qué sucede todo esto? Porque me he atrevido a enfrentar. Si yo no me hubiera atrevido a enfrentar, no estaría hoy reflexionando, o no estaría más adelante reflexionando, porque todos los momentos son oportunos para empezar a cambiar. El hecho es que cambiar nuestra forma de pensar dentro de ese nuevo estado de conciencia es un equivalente a morir, ¿sí? Es un equivalente a morir. Y por otro lado, pues, dentro de todas esas tareas voy aprendiendo a enfrentar a la muerte, reconociendo todas esas ideas, todos esos puntos de vista, todas esas comprensiones que puedo tener de la existencia, de los momentos, dándome cuenta de que son transitorias, que son una mirada muy mía, muy particular, que todo eso ha de morir para que nuevos conocimientos y nuevas formas de pensar puedan en algún momento ser reemplazadas. Por eso el mundo cambia, porque ya lo de antes ya no tiene vigencia. En este momento de pandemia, ese momento, porque ya lo de atrás no tiene vigencia. Hacia dónde nos estaba llevando, nos está llevando. Entonces aprendamos a centrarnos en ese presente eterno. Porque si uno no realiza lo que tiene que hacer aquí y ahora, se pierde como posibilidad. O sea, uno puede decir, no, después lo hago. Sí, lo podrá hacer, pero no es lo mismo. Ya se perdió una oportunidad en este instante. ¿Por qué? Porque el ayer y el mañana son referencias que nos ayudan a organizar y revisar cada experiencia. Había una frase muy linda de Santa Teresa de Jesús que decía, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Entonces, en esas miradas diferentes, entro en un proceso de tranquilidad interior donde nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Entonces, estoy unido a lo divino y para mí es algo grande y quizá suficiente. Entonces, es importante entonces a comenzar a enfrentar el miedo a la muerte. No le tengamos ese miedo. Asumamos el reto de realizar ese trabajo espiritual, metódico, sistemático, constante en la manera de enfocar nuestra vida, poniéndole esa cuotica tan hermosa que son unas cuotas o dosis de amor y de enfoque por el bien común, el bien de todos. Todo eso me va a ayudar a aprender a renunciar a los propios intereses egoístas. Me va a ayudar también a unirme a esa ley que ya hemos hablado en otras ocasiones, de la ley universal de la renuncia. Porque esa ley me une al eterno devenir en que todo es cambio permanente. Entonces todo esto, como hemos expresado atrás, nos va enseñando que naciendo y muriendo en cada instante nos iremos preparando para ese momento definitivo en que nuestro cuerpo tenga que desaparecer. Bueno, ya como final de esta charla, con todos estos enfoques, donde hemos descubierto que para enfrentar el miedo a la muerte es necesario, me parece a mí muy necesario, hacer un trabajo a nivel interior y espiritual, es bucear al interior. Si nos atrevemos, vamos a estar dando pasos definitivos para enfrentar la muerte física y cambiarle el significado. Ese significado que cada cual pueda tener, ¿no? Vamos a ir aprendiendo que lo negativo es vivir atado a la ilusión del tiempo, que lo positivo es vivir el eterno presente, que la muerte es como la esencia de la vida. ¿Por qué es la esencia de la vida? Pues porque nos permite renacer a cada instante. En síntesis,
Ojalá podamos morir a los miedos, morir a los esquemas mentales, morir a la idea de un yo separado y antagónico, que vive en una eterna algarabía. Ojalá pueda morir a los deseos sin sentido, todas esas cosas que no tienen valor ya. Ojalá pueda morir el deseo de perpetuarme. Porque todo esto, si lo hacemos, en definitiva, nos va a llevar a descubrir la eternidad. Bueno, muchas gracias por su escucha. Y por supuesto, ahora pueden abrir los micrófonos para hacer participar. Yo desde aquí no me doy cuenta de quién está pidiendo la palabra, como les decía al principio, me tenía que conectar con el medio del celular. Pero quien quiera hablar, por supuesto, puede abrir su micrófono, y dar su aporte. Yo pienso, señor, que uno de los principales temores a la muerte son los mismos apegos que uno tiene, ¿no? Los apegos materiales, filiales, tener que dejar lo que tanto he trabajado, y eso incide mucho, ¿no? Cuando uno se desapega a todos esos aspectos, diríamos, se libera de muchas cosas y piensa más en lo que es el devenir de la muerte, porque es un devenir. Es un dejar para un obtener. Algo que realmente la enseñanza es algo que nos va a dar algo mucho más amplio, ¿no? Y para eso nos tenemos que preparar. En los exámenes retrospectivos, ahí se enfrenta uno a la muerte diaria. La va dejando. Y pensar en la muerte es un objetivo que realmente, como decía usted, no sabe en qué momento nos llegue. Y prepararnos para eso, ser ordenados en lo que estamos haciendo. No dejar dificultades, cosas empezadas, cosas hechas. Si tenemos algunas posesiones, hombre, dejar definido todos esos aspectos. Las deudas, si tenemos esas deudas, también dejarlas definidas. Si tenemos algunas utilidades, también dejarlas definidas, no dejar cargas ni elementos para los que se quedan. Y eso es parte de la renuncia también, pensar en ese aspecto. Gracias, Humberto, muy interesante. Y también quería comentar que puede estar uno más preparado para la muerte propia que para la muerte de los seres queridos. No quisiera uno como que se le fueran, y quizás es por el apego y el amor que se le tiene. Quizás está más dispuesto uno a morir uno, pero le cuesta más trabajo que mueran los otros. Y también a veces pienso que sería mucho más lindo que uno fuera capaz de desear morir después de los otros, para que los otros no sufrieran tu muerte. Pues como que reflexiono sobre eso, que de todas maneras el rompimiento de la relación material o física con el otro, que hace real la muerte, hace que se rompan vínculos o lazos, pues, pero a nivel físico. Entonces, de todas maneras, no sé por qué, si será por la cultura, uno no puede o no hemos logrado evitar el dolor que nos produce la muerte de los otros. ¿Cómo pudiéramos trabajar eso, señor Edgar? Pienso que el dolor el dolor es parte de una emoción, ¿cierto? O sea, el dolor es inherente a todas las situaciones de la vida que en un momento dado, pues cuando las tenemos que enfrentar, nos tiene que aparecer. Lo importante, creo yo, es qué hago yo con ese dolor, ¿no? O sea, y ahí viene todo ese trabajo que hemos hablado el día de hoy,
que quizá enfrentar a la muerte me va a ayudar a ir trascendiendo ese dolor y ponerlo en otro nivel. Hay personas que con el dolor ante la muerte de un ser querido, por ejemplo, como usted decía, prácticamente quedan como destruidos. O sea que esa parte emocional que es concreta y es real, que la tenemos que experimentar, nos lleva a otros estados más lamentables, donde la identificación con ese dolor permanente nos lleva a la destrucción también personal. Entonces, cuando lo ponemos en otro nivel, pues puede ser que ese dolor nos dure un ratico, pero después, digamos, nos uniremos como de más corazón con ese ser que ya desencarnó. A lo mejor vamos a tener unos lindos recuerdos, etcétera. Entonces es como otra mirada, ¿no? Entonces las miradas ante la vida y ante las situaciones de la vida empiezan también a tener como otra parte dimensional. Yo recuerdo a alguien que iba a los cementerios y cuando se le moría un ser querido prácticamente pegaba gritos y se desmayaba siempre, ¿no? Y cuando empezó a hacer todo este trabajo a nivel interior y fue enfrentando ese momento, después de ser con el tiempo uno la veía como tan serena y tan tranquila en ese momento que la gente decía, uy, esta persona como que no quiere al otro porque se le murió un ser querido y está como tan... No, o sea, tenía otra mirada, o sea, seguramente ese dolor lo tenía tan interiorizado que estaba elevando más bien en ese momentico una oración hacia ese ser que había partido o alguna otra cosa, más que estar desmayándose, ¿cierto? No es que diga que eso que hacía anteriormente estaba mal, sino esa era su reacción ante lo que posiblemente había aprendido u otras cosas. Pero ahora lo estaba manejando de una manera tan hermosa, me parece a mí que es como otra mirada, ¿cierto? ¿Alguien más quiere comentar? Pues yo digo que, sí se oye, Sí, sí, ¿sí? sí. Yo digo que de todas formas sí es un trabajo que es casi que una obligación. Pienso que es casi que obligatorio que cada uno lo hagamos. Por ejemplo, yo sí toda la vida le he tenido mucho miedo. Y de hecho, lo que pasa es que a veces cuando uno es pequeño, entre los mismos familiares y eso, ay, no vea que va a venir el muerto y que le va a jalar los pies y que yo no sé qué. Entonces, claro, desde eso ya viene uno como con ese trauma, con ese susto, como con ese terror, pues, a la muerte, ¿cierto? Y yo recuerdo que muy pequeña la primera persona que yo vi muerta fue una vecina y entonces llamaron a mi abuelita y ella salió corriendo y yo me fui detrás y yo me estaba listando para irme al colegio y yo me fui detrás y el impacto fue tremendo porque claro, yo nunca había visto una persona así pues toda rígida y toda, entonces eso le queda a uno como grabado. Y bueno, sí, porque pues es que la muerte, de todas formas, la presentación de la muerte no es tan agradable, de todas maneras. Pero sí creo que uno es capaz de irla aceptando y sino que uno como que cada vez tiene algo en qué pensar, en qué comprometerse, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, entonces uno se va llenando como de cosas y entonces como que el tiempo no le alcanza y yo pienso que es estar pendiente de las cosas que tiene que hacer y que tiene que ir resolviendo a veces uno no saca el tiempo para decir, bueno, yo como que mejor me voy deteniendo y voy pensando que bueno, no meterse en tanta cosa o no estar pendiente de tantas cosas, sino que es ir pausando y como decía el Señor, ir haciendo cada cosa bien hecha, ¿no? Irla terminando, hacer las cosas, arreglar lo que hay que arreglar y esto. Pero sí, de todas maneras no es tan fácil, es duro, es complicadito.
Pero también otra cosa que a uno yo creo que le ayuda mucho es saber que hay vida después de la muerte. Eso es algo que, pues que por ejemplo en mi caso ay sí, yo digo, ay qué rico, ¿cierto? No iría a encontrarse con los seres queridos y todo esto. Entonces como esa esperanza es lo que hace que uno ya la mire de otra manera. Sí, señor. Sí. Bueno, recuerden que, recuerden que aquellas personas que se conecten por primera vez pueden dejar ahí en el chat, ya sea el correo electrónico o un número de WhatsApp para seguirles enviando las invitaciones. Y bueno, quiero agradecerles a todos por, eh, por haber estado presentes hoy y deseándoles un fin de semana muy hermoso.